Muy buenas a todos desde serenitymarkets.com. Soy Diego Puertas y este es el vídeo de visión semanal donde repasaremos los puntos más importantes a tener en cuenta para una semana cargada de datos importantes. Pero bueno, antes de ello un poco de propaganda. El 22 de mayo, que es hoy es martes 14, pues esto es el miércoles que viene, hay un día de ofertas flash en Intefi Escuela de Negocios con descuentos de hasta el 50%. También informar de la matrícula del máster, por si os interesa, pues os invito a que os paséis por la web de Intefi y que veáis todas las novedades. Y tened en cuenta eso, el 22 de mayo, el miércoles que viene, pues será un día especial porque hay estas ofertas flash y con descuentos, pues eso, que pueden llegar hasta el 50%. Dicho esto, pues vamos a dar un repasito a varias cosillas, porque arranca una semana importantísima en cuanto a datos macro relevantes, sobre todo con datos de inflación. Pero es que también ayer tuvimos un hecho relevante. Ayer lunes 13 de mayo volvieron los memes. No sé si os acordáis de las GameStop, AMC, esas famosas compañías meme que triunfaron tanto a principios de 2021. Bueno, pues ayer su fundador, bueno, no su fundador, pero su gran líder, que es Roaring Kitty, fue el gran impulsor del rally alcista de 2021. Es un perfil, su perfil es de un gato y fue una de las primeras personas en confiar en GameStop. Recuerdo que fue en 2019 cuando confió en GameStop. Por aquel entonces la compañía no valía ni 200 millones. Ayer, por ejemplo, llegó a valer 10.000 millones, por tanto la diferencia evidentemente es mayúscula. Roaring Kitty defendía especialmente que la compañía estaba tremendamente infravalorada, incluso cuando pasó todo este rollo de que GameStop llegó a revalorizarse muchísimo y Roaring Kitty pasó de invertir 53.000 dólares a tener casi 50 millones de dólares. Pues cuando fue al Congreso, oye, pues él dijo que él no tenía ningún tipo de información privilegiada, que él invertía en GameStop o empezó a invertir en GameStop porque estaba tremendamente infravalorada. Pero como os digo, es una situación muy distinta. En su día la compañía valía menos de 200 millones, ahora mismo la compañía vale más de 9.000 millones, ¿no? Por tanto hay una diferencia de capitalización bursátil muy grande. Lo cierto es que Roaring Kitty publicó ayer en Twitter por primera vez en 3 años y bueno, pues eso hizo despertar un poco el FOMO de que Roaring Kitty puede volver o puede estar interesado de nuevo en GameStop. Lo cierto es que no se sabe si logró vender o no toda esa ganancia, eran ganancias no realizadas, al final no se supo si vendió o no, por tanto, oye, a lo mejor no ha vendido y sigue estando ahí en la compañía. Por tanto, bueno, ¿esto que provocó? Pues provocó sobre todo cierres de cortos masivos, tanto en GameStop como en AMC, como en general en compañías con un alto short float. También hay que decir esto, fíjense cómo el porcentaje de short float en este momento en GameStop es de 64,49 millones de acciones. Sí que es cierto que ha pasado desde finales de 2021 de menos de 22 a más de 60 millones de acciones en corto en este momento, pero hay que decir que cuando hubo la explosión de verdad el porcentaje corto era muy superior, de hecho incluso llegaba a superar el 100%, por tanto la situación tanto de capitalización como de porcentaje corto, como también la propia situación macro de tipos de interés en aquel momento cercanos a cero y un exceso de liquidez que era muy favorable para este tipo de inversiones, pues en este momento es muy distinta. Ahora, sí que es cierto que bueno, con este FOMO de la vuelta de Roaring Kitty, también con una semana donde podemos conocer datos de inflación inferiores a lo esperado, que lo que hagan sea acercar las bajadas de tipos, pues sí que es cierto que, oye, una continuación de este movimiento al alza, pues es posible que se pueda dar, ¿no? Evidentemente, este cierre de cortos masivo pues ha sido muy malo para los hedge funds. De hecho, ayer nos decía Goldman Sachs que la cesta de posicionamiento largo de los hedge funds pues estaba sufriendo uno de sus peores días prácticamente desde la antigua explosión corta, ¿no? La explosión corta de 2021. Por tanto, la situación
pues fue un día bastante malo, incluso estaría siendo un mayo bastante malo para los hedge funds. Fíjense lo que nos dice por aquí. Tenemos, los cortos obtuvieron 392 millones de dólares de beneficio entre enero y abril. Sin embargo, la subida del 92% de hoy, que llegó a ser del 120% en GameStop, provocó pérdidas de 1.030 millones de dólares solo en la primera hora de cotización. La explosión de los nombres más cortos significa el peor día para los fondos de cobertura desde diciembre de 2023, y como digo, al cierre pues ha sido uno de los peores días desde aquella explosión corta. Sí que es cierto que es raro lo de todo esto de Roaring Kitty, porque por ejemplo están saliendo teorías de que puede que le hayan hackeado la cuenta de X. Roaring Kitty era una persona muy activa también en Reddit y en YouTube. Solo hay muestra de ello en X, no ha vuelto a ninguna otra red, entonces, oye, pues eso sí que es cierto que es especular. Ayer estuvo publicando vídeos prácticamente programados cada media hora. Sí que es cierto que el perfil de Roaring Kitty antes ya era así, es decir, publicaba vídeos de gatos y justo en horas puntuales, pero bueno, pues no deja de llamar la atención, y que no haya actividad en otras redes sociales, pues oye, hace pensar también que pueda ser que la hayan hackeado. No lo sé, nadie lo sabe, de momento no hay mayores informaciones, y lo cierto es que su vuelta pues ha provocado un cierre de cortos bastante fuerte, como podemos ver. Dicho esto, pues un punto también importante que hay que tratar de cara a la semana es los datos de inflación. Numerosas casas de análisis están esperando un dato de inflación que no dé sorpresas al alza, como sí lo han hecho los datos de los primeros 3 meses del año. Fíjense, Steven Engler de Standard Chartered nos dice que la clave está en los alquileres. Vamos a ver cómo Morgan Stanley también, pero fíjese lo que nos dice. Cuando analizamos de cerca los costos de la vivienda, en particular el componente del alquiler equivalente al propietario, que se llama por sus siglas REA, recordemos que el shelter tiene aproximadamente un peso de un 40% en el IPC subyacente. Evidentemente esto es muchísimo, pero es que dentro del shelter hay varias diferencias entre el precio o el índice de los alquileres y este índice equivalente al propietario que tiene estas siglas. De hecho, en el primer trimestre hubo una divergencia muy grande entre ambos datos. Bueno, pues según las estimaciones de esta casa de análisis, que tiene un indicador que lo predice, fíjense que con bastante exactitud, está mostrando cómo la inflación del alquiler equivalente al propietario va a desplomarse, va a caer durante los próximos meses, lo que debería hacer que las presiones sobre la inflación, las presiones sobre los precios, sobre todo la vivienda, sean inferiores. Fíjense, una fuerte disminución de los REA en los próximos meses basada en una regresión que ha demostrado ser estable en los últimos años. Morgan Stanley apunta más de lo mismo. Fíjense lo que nos dice: la inflación de la vivienda comprende el 40% del IPC subyacente y el 18% del PCE subyacente. Por eso, cuando tenemos los datos de deflactor, que es este PCE, pues no ha dado tantas sorpresas en los últimos meses. Por lo que donde quiera que vaya la inflación de la vivienda, probablemente seguirá el índice completo. A estas alturas, la mayoría de la gente de los mercados sabe que el BLS toma los alquileres actuales y esencialmente distribuye esos cambios de precios en un par de trimestres. Eso es cierto, al final no se trata de los precios de los alquileres de hoy, sino que va retrasado, pero retrasado, como nos dice aquí Morgan Stanley, en varios trimestres. Las lecturas actuales sobre los alquileres han sido muy débiles, por lo que parece clara una caída continuada en las estadísticas oficiales para el resto del año. De hecho, a pesar del aumento de la inmigración durante el año pasado, las vacantes multifamiliares se están acercando a máximos históricos. En la inflación de la vivienda reside la señal más clara para la trayectoria de la inflación, y como nos dice, esa trayectoria es a la baja. Más cosillas, fíjense que nos dice ha faltado más progreso en materia de inflación, que es un poco lo que nos dice la Reserva Federal, y lo que nos dicen es que la inflación es idiosincrática, no generalizada. De hecho, utilizando ponderaciones del IPC, la inflación de bienes subyacentes fue negativa durante los últimos 2-3 meses. Sí que es cierto que sobre todo la parte que está lastrando o que está que está lastrando la caída de la inflación es este shelter, que ya hemos hablado de ello y que parece que puede apuntar a la baja. También es la energía, que ya hemos visto como el petróleo West Texas durante el mes de abril ha corregido considerablemente, y evidentemente también uno de los problemas son los servicios, que los servicios desde mi punto de vista es lo más peligroso, es esa última milla que cuesta tanto de volver al objetivo y que sí que ha sufrido ciertas presiones durante el primer trimestre, presiones al alza quizás por aumentos de
de precio de inicios de año, fíjense que sobre todo muy relacionado con asesoramiento de inversiones, de servicios financieros, que hemos tenido algún dato durante el primer trimestre aquí que hemos dicho, oye, pues ¿por qué? Y también nos dice Morgan Stanley que esto pues puede desaparecer, ya que se debe a esos aumentos de precio de no solo el primer mes, sino también el primer trimestre, y que este impulso, fíjense lo que nos dice, no refleja la economía actual y está empezando a desvanecerse por sí solo. Sí que es cierto que esta inflación de los servicios no es preocupante en cuanto a un repunte de nuevo de la inflación, como esos gráficos catastróficos de la década de 1980, pero sí que es cierto que es esa inflación pegajosa, es esa última milla que cuesta tanto de volver al objetivo. Y ya, si echamos un vistazo a qué espera Goldman Sachs, que junto con Morgan Stanley pues es la principal casa de análisis que está esperando unos datos inferiores a esperado, pues fíjense que Goldman Sachs nos dice, esperamos un aumento del 0,28% del IPC subyacente en comparación con el consenso del 0,3%, lo que corresponde a una tasa interanual de 3,61% en comparación con el consenso de 3,6%. Bueno, la tasa interanual sí que es cierto que se espera más de lo mismo, pero lo más importante es la intermensual. Esperamos un aumento del 0,37 en el IPC general en comparación con el 0,4, es decir, espera ligeramente por debajo de lo que espera el consenso. Nuestra previsión es consistente con un aumento del 0,19% en los servicios de IPC, excluyendo alquiler y alquiler equivalente al propietario, y un aumento del 0,22% en el PCE de finales de mes. Actualizaremos nuestra previsión después de que se publique el IPC. Esto actualizará la previsión del PC. Esperamos un aumento del 1,6% en los precios del seguro de móviles a medida que los precios siguen alcanzando los costos. En segundo lugar, esperamos que el componente de seguro de salud permanezca estable a partir de este mes, ya que la oficina del BLS incorpora nuevos datos de origen sobre las primas de seguro. Esperamos que la inflación de alquiler se desacelere al 0,37%, esto evidentemente son los puntos más importantes, pero que la inflación OR, que es el alquiler equivalente al propietario, permanezca fuerte en un 0,45%, reflejando un crecimiento más fuerte de los alquileres para nuevos inquilinos y una brecha más grande entre los alquileres para nuevos y existentes inquilinos en las unidades unifamiliares. Veremos a ver, tanto Morgan Stanley como Goldman Sachs esperan datos inferiores o muy en línea del consenso, al menos que no den sorpresas al alza. Veremos si se logra. Evidentemente, todo el mundo está pensando o está pendiente de estos datos de inflación. Unos datos de inflación inferior a esperado va a ser un alivio muy grande para los bonos. Recordemos que los bonos también tienen un posicionamiento corto muy grande, los CTA están compradores en bonos y estos datos de inflación pueden ser el catalizador no solo para la renta variable, como digo, sino también para la renta fija. Por último, vamos a dar un vistacito a más datos que tenemos para esta semana, porque, bueno, pues además también tenemos en Japón datos de Producto Interior Bruto, producción industrial, ventas minoristas también para el viernes. Hoy en Reino Unido hemos conocido una tasa de desempleo superior a lo esperado. Se esperaba un dato de 4,2, se esperaba, los datos previos apuntaban a 4,2, el dato ha salido en 4,3. También en la eurozona se han confirmado las tasas de inflación alemana y española en los datos esperados. También conoceremos el dato final de inflación el viernes en la eurozona. Ya conocemos la previsión, por tanto se espera que no haya sorpresas. Y en Estados Unidos, pues es que tenemos mucho jaleo, porque hoy martes 14 de mayo empezamos con los datos de IPP, de inflación por el lado del productor. Y no solo eso, sino que también hablará el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Evidentemente será muy importante sus comentarios porque probablemente tenga pistas del dato que conoceremos mañana miércoles. El IPC será el miércoles junto con los datos de ventas minoristas. Ojito, porque además de esas presiones sobre los precios, conoceremos cómo es la situación del consumidor, que se espera una desaceleración clara. Para el jueves, peticiones de construcción y viviendas iniciadas, peticiones semanales de subsidio, que estamos viendo cómo la semana pasada aumentaron considerablemente, y para el viernes, indicadores adelantados de la economía de The Conference Board. No solo eso, sino que también tendremos resultados empresariales. Sí que es cierto que es una semana mucho menos importante que las pasadas, mucha compañía de segunda línea, pero también pueden ser resultados con cierto interés. Así que nada, dicho esto, tienen todos los datos de la semana. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedlo saber con un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.